amiguitos, ¿cómo están? Hola. Espero que estén muy bien ustedes y su familia. Hola, Sí. Panchito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Sí, ¿Cómo te fue en la semana? de costumbre, o sea, muy bien, ¿y a ti? Muy bien, gracias a Dios. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección número 4. Los ojos velados. Sí. Bueno, amiguitos, vamos a repasar nuestro versículo para memorizar. Panchito, ¿lo Sí. puedes leer, por favor? Sí, con gusto. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Segunda de Pedro 1:3. Bueno, amiguitos, después de repasar el versículo para memorizar, nos tocará el mensaje, ¿no? Sí, ¿Lo puedes leer, por favor, Lucy? sí. El mensaje dice así: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Sí. Cuando la esperanza se une a la fe, no podemos evitar hablar a los demás de eso que llevamos en el corazón. ¡Qué fin de semana tan duro para los discípulos! Jesús había sido llevado preso, había sido juzgado injustamente y condenado a muerte. Unas mujeres habían visto ángeles. María Magdalena había visto al mismo Jesús después de muerto. Demasiadas cosas demasiado difíciles de entender. El día de la resurrección, 2 discípulos de Jesús se fueron a Jerusalén hacia el atardecer para regresar a Emaús, de donde vivían. La pequeña ciudad de Maús no estaba muy lejos de Jerusalén. Mientras se dirigían a casa, un extraño se les unió en el camino. Pero ellos seguían hablando de la tristeza y la decepción que sentían por causa de la muerte de Jesús. Toda su atención se centraba en lo que acababa de suceder aquel fin de semana. Cuando leemos esta historia que se encuentra en Lucas 24:13-33, sabemos que el extraño que le salió al paso era Jesús, y nos sorprende saber que no lo reconocieron. Aquellos dos discípulos estaban tan tristes que no se dieron cuenta de que era el mismo Jesús el que caminaba a su lado. Jesús deseaba consolarlos para que dejaran de sentirse tan tristes. Deseaba que ellos pudieran comprender que lo que había sucedido era lo que decía en las escrituras que sucedería. Jesús había venido para consolar a los tristes, y ellos estaban realmente tristes. Por eso les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Ellos se detuvieron tristes y le hablaron del Maestro, Jesús de Nazaret. Le dijeron que era un profeta poderoso, en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y las autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Le dijeron que ellos habían tenido la esperanza de que Jesús sería el libertador, pero ya hacía 3 días que había muerto, por lo que habían perdido toda esperanza. Evidentemente, aquellos 2 discípulos habían olvidado las palabras de Jesús, en que las predecía su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Así que Jesús se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Jesús quería devolverles la fe, pero una fe basada en las sagradas escrituras. Por eso les citó textos del Antiguo Testamento que hablaban como él, como Mesías. En esta ocasión, Jesús no hizo ningún milagro para ganarse la fe de ellos. Simplemente les habló de las profecías que claramente se estaban cumpliendo. Jesús les demostró que sus expectativas sobre el Mesías como un gran rey terrenal no estaban en armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Les hizo ver que el Mesías debía morir para redimir a los pecadores que se arrepintieran de sus pecados. Mediante su ejemplo, Jesús despertó en sus discípulos el deseo de estudiar la palabra de Dios y de compartir con los demás la gran noticia de su resurrección. Al llegar a Naús, los dos discípulos invitaron a Jesús a que se quedara con ellos a cenar, porque ya se estaba haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando estaban a punto de cenar,
Jesús tomó el pan en sus manos y bendijo la comida y los discípulos lo reconocieron. Entonces se fijaron en las heridas de sus manos y ya se iban a echar a los pies de él para adorarlo, cuando Jesús desapareció de su vista. Mirando asombrados el lugar donde Jesús había estado, comentaron: ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Con gran entusiasmo y emoción dejaron la comida sin probar y volvieron a Jerusalén para compartir aquella experiencia. Con los demás discípulos ya no estaban tristes. Ya no estaban decepcionados, habían dejado de llorar y salieron corriendo a dar el mensaje más maravilloso que han recibido en nuestro mundo, el mensaje de esperanza. Podemos aprender mucho de la experiencia del camino de Emaús. Dios quiere que nos centremos en Jesús y no en las cosas que nos decepcionan o nos ponen tristes. Si lo miramos siempre a Él, nos consolará, nos dará confianza y fe. Con esa esperanza renovada, iremos a compartir las buenas nuevas de la salvación. Bueno, después de repasar la lección, ¿qué tal te pareció la lección? Muy bonita. ¿Y a ti? Sí, también estuvo un poco cortita, ¿no crees? Pues sí, pero estuvo interesante. Sí, y bonita aparte. Sí. Bueno, aparte del mensaje que nos dio, vamos a volver a repasar el versículo para memorizar. ¿Lo puedes leer, por favor, Lucy? Sí. Dice así: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Segunda de Pedro 1:3. Sí, Ahora vamos a orar. sí. Querido Jesús, gracias porque siempre permites que aprendamos más de ti. Ayúdanos, Señor, para entender más de tu palabra y saber que tú eres nuestro Salvador. En Jesús. Amén. Amén. ¡Amén! Dios te cuida a ti y a tu familia. Nos vemos pronto. No olvides regalarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Adiós. Bye. Bye.